Son las 8:12 de la mañana, regresamos a Primera Página con nuestra entrevistada Indira Urbaneja, analista político, CEO de Reunificados. Antes de irnos a la pausa estábamos hablando del tema de las negociaciones, a quién benefician y a quiénes perjudican. Bueno, las negociaciones van a beneficiar a todo un país que no puede seguir esperando la promesa de un sector de oposición que tiene 22 años diciendo que va a acabar con la revolución y con el chavismo. O un sector que este es el año que ya Maduro se va, tienen 2 años en esa historia. Mira, vamos a preguntarle a los camarógrafos, pues, vamos a preguntarle a la gente que nos acompaña hoy aquí si ellos pueden seguir esperando que los señores de la alta política se pongan de acuerdo para una negociación. No, ahí tiene que venir un acuerdo de negociación parcial primero. Hay que empezar por el tema, lo que está haciendo Fede Cámara es perfecto, hay que empezar a destrabar el tema económico, hay que empezar a reflotar la economía de este país, porque un acuerdo político como tal, eso va a llevarnos mucho tiempo. Eso no va a ser algo que se va a resolver en una sola mesa. ¿Cuál es el problema de seguir mintiéndole al país? Que es que le tengo miedo a Twitter. Es que le tengo miedo a lo que me van a decir en Instagram. Hay que hablarle claro a la gente. La crisis de nosotros es tan compleja y tan profunda que no se va a resolver en una mesa de negociación. Aquí hay que empezar a negociar, lo primero, la vacuna. Yo celebro por lo menos el primer acercamiento que hay con respecto al sistema COVAX para que la vacuna llegue a la gente. Eso es lo primero que hay que hacer, resolver el tema humanitario, el tema de la pandemia, el tema económico. ¿Cómo hacemos para que los venezolanos tengan un salario digno y no se nos sigan muriendo de hambre? Pero además no nada más eso, las personas que tienen que tener 3 y 4 salarios para medio completar la cesta básica de este país. Eso no puede esperar un acuerdo político. ¿Pero qué pasa cuando llevamos años, como tú bien dices, por un lado escuchando, este es el año en que viene el cambio de gobierno, y por otro lado el gobierno dice, este es el año de la recuperación económica, ahora vienen los motores, es decir... ¿Te digo la verdad? Y la realidad en la calle sigue siendo la misma. La verdad es que todos mienten. Donde pasa de todo y no pasa nada. La verdad es que todos mienten porque la verdad es que todos están cuidando su capital político, un sector pelea por tomar el poder y un sector pelea por retener el poder. En el medio estamos nosotros, el país. En el medio están los abuelitos que la pensión no le alcanza, en el medio están los niñitos, en el medio está la gente nuestros trabajadores, nuestros obreros que cada día están más desmejorados, en el medio tenemos los 5 millones de venezolanos que se nos fueron, en el medio tenemos la gente que sigue padeciendo la crisis, que es la gente que va a tener que realmente rebelarse y exigirle a la clase política de este país, de todos los sectores, que de verdad se pongan de acuerdo y que de verdad se entiendan, porque tenemos que darle solución a las cosas primarias y reales de este país, servicios públicos, el transporte, la salud, claro, la educación, el trabajo. Bien, señora Indira, en estos momentos vamos a ir a hacer un contacto también con las preguntas y los comentarios que nos está haciendo llegar nuestra audiencia. Ellos participan con la etiqueta Primera Página. Hay muchas preguntas y Daniela Salas está lista para leer. Gracias, Rosa. Así es, saludamos a nuestra invitada, siempre en marco de respeto, revisamos la participación de la audiencia, vemos los comentarios propios de cada uno de los usuarios. Tenemos a Manu2005, es el usuario en Twitter, dice lo siguiente: buenos días, ¿será que la invitada es especialista en reconciliación o especialista en justificar los errores del gobierno en la mesa de negociación al inhabilitar y meter presos a miembros de la oposición en plenas negociaciones? Es que ese es el grave problema. Aquí todo el mundo cree que cualquier postura que no esté dentro del radicalismo es un favor para el gobierno. Yo tengo una posición a favor de la reconciliación, pero para llegar a la reconciliación primero tenemos que pasar por un proceso de justicia y un proceso de verdad y un proceso de reencuentro. De hecho, nosotros no estamos a favor, y la reconciliación no significa impunidad y la reconciliación no significa borrón y cuenta. No, eso es importante aclararlo. Lo que pasa es que lamentablemente si tú no estás en los extremos, entonces es porque le estás haciendo el juego al gobierno. Esos comentarios a mí hace rato que ya no me preocupan. Tenemos a Robert Bolívar Divisa, dice: ¿por qué Indira Urbaneja dice que la oposición destruye si en los diálogos habidos solo se oía un monólogo por parte del gobierno, quien impone todo, hasta los candidatos opositores para elecciones presidenciales como regionales? Cuando hablé de destrucción de un espacio de diálogo me refería puntualmente a lo que estaba ocurriendo ahorita con la Unión Europea. O sea, cuando teníamos ya un ambiente de conciliación donde parecía que la Unión Europea se iba a convertir en un actor fundamental para ese reencuentro de las partes y se sentaran en la mesa, lamentablemente un sector defendió que se emitieran 19 sanciones más y se implosionó y se destruyó la posibilidad de un acercamiento a la Unión Europea para una solución negociada a la crisis del país. Usted ya nos venía hablando en torno a este punto, sin embargo hay diferentes preguntas con respecto a este tema. Gabriel 4040, ¿cómo va a haber política cuando se inhabilita por 15 años a los que piensan distinto? ¿Eso es ganas del gobierno de solucionar las diferencias? No, pero esa es la lucha que tenemos que dar.
La lucha por condiciones, ojo, y yo lo vengo diciendo desde el año pasado, yo he dicho, aquí para ir a un proceso electoral realmente donde las partes y donde todo el país se sienta representado y donde el país se sienta que realmente está acudiendo al ejercicio de su derecho al voto, tiene que ser un proceso con condiciones, y parte de esas condiciones tiene que ser revisar las inhabilitaciones, revisar los presos que están por motivos políticos en nuestras cárceles. O sea, aquí no estamos hablando, sálganse de ese complejo y de ese cliché de que cuando nosotros hablamos de buscar negociaciones o de buscar algún acuerdo con los sectores políticos de este país, estamos hablando de aceptar todas las condiciones del gobierno. Eso no es así. Al contrario, si tengo que dejar un mensaje hoy es que la sociedad civil de este país y la clase política de este país tiene que luchar las condiciones democráticas, de seguridad, de justicia para poder ir a un proceso electoral. Alfonso, @Ismael Alfonso 6 es el usuario. Señorita, ¿usted cree que las sanciones personales afectan al ciudadano de a pie? Las sanciones personales jamás las he defendido, o sea, yo jamás pueden buscarlo en mi TL, mi defensa siempre ha sido, o mi postura siempre ha sido de condenar las sanciones que van directamente al país. Pero ahora bien que tocamos este tema. Cuando tú sancionas a militares, por ejemplo, que son un factor fundamental en el proceso de una salida negociada y política a la crisis venezolana, de alguna forma estás afectando, no al país, pero estás afectando la posibilidad de llegar a un acuerdo entre actores. Eso sí lo tengo que resaltar en el tema de las sanciones personales, pero yo siempre hablo son de las sanciones al país. El que quiera defender las sanciones personales tiene que buscarse su abogado. Bien, retomamos la entrevista. Agradecemos a nuestra audiencia por las preguntas que nos hacen en la cuenta en la red social Twitter. También por Instagram me llegó al DM una pregunta de una dama: ¿cómo hacer potable la idea de la reunificación, la reconciliación y el perdón cuando el tejido social y emocional está tan deteriorado? Se comienza por allí, ella está clara. Se comienza por la reconstrucción del tejido social, y eso parte por entender de que aquí no van a haber ganadores y vencidos. Eso parte por entender de que es imposible, cuando se habla aquí de avanzar una transición y un cambio de modelo político, es imposible creer que aquí va a llegar la oposición a hacer un holocausto con los que fueron chavistas. Por eso es que no hemos avanzado en un punto de encuentro, por ejemplo. Eso es parte de la reconstrucción del tejido social, entender de que podemos vivir en el mismo país con diferentes criterios del pensamiento, con diferentes criterios y posturas políticas, y eso no nos tiene que hacer a nosotros enemigos. El gran problema aquí es que esto hay que asumirlo. El país lo dividieron en dos: patriotas y apátridas, y así es imposible avanzar, y por eso hoy, por ejemplo, tú ves que no nos ponemos de acuerdo en temas tan fundamentales como el tema humanitario, la crisis humanitaria, porque no lo vemos como un tema de venezolanos, sino como un tema de que tú eres opositor, la politización, yo soy chavista y tú y yo no nos podemos entender. Aquí se habla solamente, o sea, aquí nosotros estamos en el medio y nosotros vemos el odio que se destila de lado y lado. A mí aquí no me pueden decir, no, que los chavistas, que nada más, no, ya va. Y yo también leo, incluso yo en algún momento milité en el chavismo y a mí todavía me lo sacan en cara. Desde el 2006 ya yo no milito en el chavismo y todavía me dicen a mí que yo soy responsable y culpable de esta crisis y tal. Bueno, esas son cosas que hay que sanar. No es fácil, no es fácil. Aquí han habido muchas heridas, muchas, de lado y lado. Pero alguien tiene que empezar a dar el paso y alguien tiene que empezar a eso. Por eso ningún proceso de redemocratización del país, ni ningún proceso de democratización y de transición, o como lo quieran llamar, puede empezar con la exclusión de los sectores. Al contrario, aquí hay que empezar a ver cómo reconciliamos a los venezolanos, quitarnos la etiqueta de escuálido y de chavista, y entender que somos venezolanos, exacto. Fíjese, Indira, también hay otra pregunta que nos llega por acá. La invitada, que es especialista en reconciliación, le quiero preguntar si hay una oposición que se interesa en la crisis del país. Usted se refiere al supuesto diálogo que hasta el momento solo ha conseguido su propio beneficio, y es una referencia a un diputado de la oposición en la Asamblea Nacional que compra un traje de $100. Esto en referencia a que un diputado la semana pasada estuvo acá de la oposición, pues, y decía referencia a ello. Pues bueno, vengo de comprarme este traje de $100, y esto generó también mucha polémica en las redes sociales, que cómo es posible que estas cosas ocurran en un momento de crisis y que un diputado pues diga estas declaraciones. Ese tipo de cosas, lejos de generar encuentro, y esto es una crítica para los políticos, tienen que tener tacto, tienen que tener empatía. Le están hablando a un país que está en crisis, a un país que no está bien. En mi caso, por ejemplo, yo no soy política, yo no vivo de la política, yo vivo de mi trabajo, de mi esfuerzo. El que trabaja de su esfuerzo quizás no es tan cuestionable como un político que tú dices, bueno, pero ¿y cuánto te pagan a ti en la asamblea para comprarte ese traje? Pero no vamos a entrar en ese punto.
El punto aquí es el siguiente. Los políticos venezolanos tienen que entender que su propio juego macabro de sectorizar, de dividir para vencer, los ha llevado a la coyuntura de hoy. Y eso impide cualquier tipo de proceso de reencuentro y de todo. Ahora fíjate, es la sociedad civil, lejos de la polarización política, la que tiene que empezar a dar estos primeros pasos de reencuentro. Por ejemplo, nosotros desde la organización ahorita vamos a empezar con una campaña que se llama Soy Venezolano. ¿Qué era lo que dividía aquí a los venezolanos? Un juego Caracas-Magallanes. Claro. O, bueno, ¿qué música te gusta a ti? O qué música? Eso era lo más que podía haber de una división y de una polémica entre venezolanos. Hoy en día hemos llegado al punto de esto, de que opinar se ha vuelto caminar o transitar sobre un campo minado. A veces tenemos hasta miedo de decir cosas o de fijar posturas porque no sabemos cómo van a reaccionar. Porque un día... Y como mencionabas tú, con las redes sociales. Claro, porque es que un día me llevan para el lado del opositor y los del chavismo me atacan. Y otro día me llevan para el lado del chavismo y los opositores me atacan, porque pareciera que si no estás en ninguna de las dos puntas, no estás en nada. Y ahí es donde nosotros, ustedes... Recibes críticas de lado y lado. Claro. De lado y lado, porque es que... Cuando vas por la calle del medio. Es que eso es uno de los efectos de la polarización, que todo lo que esté en el medio es triturado por los extremos. Ahora bien, ustedes los medios de comunicación, los periodistas, toda la gente que está día a día en las cámaras y que tiene el poder de llegarle a la gente, tiene que empezar por sembrar ese mensaje. El gran problema de nosotros hoy, más allá de los políticos, más allá de Nicolás Maduro, más allá de Guaidó, es que como venezolanos no nos entendemos. Que no nos estamos entendiendo. Importante en estos momentos entonces incentivar el diálogo y la tolerancia, y como bien mencionabas, que no significa que haya impunidad. Nosotros nos vamos a una pausa. Agradecemos a Indira Urbanejo, analista político y también CEO de Reunificados, por estar con nosotros en este punto de encuentro informativo Primera Página. Gracias. Gracias a ti, querida. Y gracias a ustedes también por estar con nosotros cada mañana usando la etiqueta Primera Página. Al regreso, más información y más análisis.